Hola, bienvenido o bienvenida a este tutorial de Radiología 2.0. Mi nombre es Silvana Ciardulo. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes. En este tutorial vas a aprender a reconocer las imágenes del ictus agudo en tomografía computada y en resonancia magnética. Podemos definir al ictus como el desarrollo súbito de un defecto neurológico. La importancia de que aprendas a diagnosticar esta patología es que constituye la primera causa de discapacidad en la población adulta en todo el mundo y la segunda causa de muerte. Esta es una frase que está tomada del consenso sobre accidente cerebrovascular isquémico agudo. La magnitud en la restauración del flujo sanguíneo es dependiente del tiempo y conlleva una reducción del daño a largo plazo cuando es realizada oportunamente. Como ven, he destacado el concepto del tiempo. Para aprovechar este tutorial, debes tener conocimientos previos de la anatomía radiológica del cerebro normal en tomografía computada y en resonancia magnética, y sobre la fisiopatología del ictus isquémico cerebral. Vas a aprender el protocolo de evaluación del paciente con clínica de ictus y a reconocer el ictus isquémico en las imágenes de tomografía computada y de resonancia magnética. El contenido de esta presentación está dividido en 3 temas: la evolución del ictus, los signos del ictus en tomografía computada y el protocolo de imágenes. Comenzamos con la evolución del ictus. Vamos a definir 3 términos para ponernos de acuerdo en el lenguaje que vamos a utilizar. Ictus es un diagnóstico clínico que describe un déficit neurológico focal de inicio repentino. Isquemia es un término fisiopatológico que indica un flujo sanguíneo insuficiente para el desarrollo de la función celular normal. Infarto es un término patológico que indica un daño tisular permanente producido por la isquemia. Si llevamos estos términos al ictus isquémico cerebral, podemos decir que la zona del infarto o core corresponde a una zona de tejido con necrosis celular secundaria a una isquemia severa que no puede recuperarse después de la restitución del flujo sanguíneo. Esta zona de infarto core está rodeada por una zona de isquemia o penumbra, donde el tejido isquémico, si bien está en riesgo de progresar al infarto, puede recuperarse si se logra la reperfusión del área. En esta imagen podemos ver la evolución natural sin tratamiento de una lesión isquémica cerebral. La zona del infarto core está representada en negro y la sombra de la penumbra en azul. Y vemos cómo progresivamente va creciendo la zona infartada, que corresponde a tejido necrótico, el cual no se va a poder recuperar aún después de haber reperfundido la zona. Si bien el ictus tiene diferentes etiologías, la más frecuente en aproximadamente el 80% de los casos es la trombosis de una arteria cerebral. El tratamiento en el estadio hiperagudo es la administración endovenosa del activador del plasminógeno tisular. Sin embargo, este tratamiento proporciona el mayor beneficio cuando se administra dentro de las 3 horas de iniciado el evento isquémico. Entre las 3 y las 4 horas y media el beneficio será moderado y después de las 4 horas y media ya no será útil. Este es un esquema de lo que se ha llamado la hora de oro, en el que se establecen los tiempos óptimos en la atención del paciente para alcanzar a los 60 minutos el tratamiento con el activador del plasminógeno tisular, y acá vemos que dentro de los 25 minutos deberían obtenerse las imágenes diagnósticas
Dentro de los 45 minutos las imágenes ya deberían ser interpretadas con un diagnóstico presuntivo que permita evaluar el tratamiento adecuado para este paciente. Idealmente, a los 60 minutos ya estaríamos en condiciones de administrar el activador de plasminógeno tisular. Es importante tener en cuenta que si bien el 80% de los ictus tiene una etiología isquémica, existe aproximadamente un 20% de casos en el que el accidente cerebrovascular es hemorrágico desde el inicio. En estos pacientes estará contraindicado el tratamiento con el activador del plasminógeno tisular. Veamos los signos del ictus en la tomografía computada. Veamos cuál es el rol de las imágenes en el diagnóstico del ictus. En primer lugar, por lo que dijimos hace unos minutos, lo que tenemos que descartar es que el ictus sea hemorrágico, ya que estos pacientes no se van a beneficiar con la administración del activador de plasminógeno tisular. Por el contrario, podemos agravar su situación. Por otro lado, las imágenes nos van a permitir excluir otras etiologías que pueden simular clínicamente un accidente cerebrovascular, como por ejemplo un tumor encefálico. El examen del paciente comienza siempre con una tomografía computada de cerebro sin contraste. Este es el mejor método para iniciar la secuencia diagnóstica, por un lado, porque la adquisición de las imágenes se puede lograr en pocos segundos, y principalmente por su alta sensibilidad para detectar sangrados agudos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un resultado normal de una tomografía en las primeras horas no descartará la presencia de una lesión isquémica. Un paciente con menos de 24 horas del inicio de los síntomas de ictus se puede considerar un paciente en estadio agudo. Puede mostrar una tomografía computada negativa. En un porcentaje de pacientes, entre el 15 y el 20% de los pacientes, puede encontrarse algún signo de isquemia temprano, como por ejemplo la hipodensidad de los ganglios basales, la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que traduce la trombosis de este vaso. En este paciente que presentaba un foco neurológico en el hemicuerpo izquierdo, se realizó la tomografía computada a los 50 minutos del inicio de los síntomas. La lesión hipodensa en el lóbulo temporal derecho corresponde a una secuela de lesión isquémica. No se observan otros signos de lesión isquémica. Sin embargo, la flecha roja está señalando a la arteria cerebral media derecha, levemente hiperdensa en comparación con el parénquima encefálico adyacente. Entre las 12 y las 24 horas, la lesión isquémica aparece como un área de hipodensidad mal definida en el parénquima encefálico. En el mismo paciente que no mejoraba en cuanto a la clínica, se realizó una segunda tomografía a las 12 horas de iniciado los síntomas. Y podemos ver en los 3 cortes un área de hipodensidad que compromete tanto a la sustancia gris como a la sustancia blanca y corresponde a la lesión isquémica. Los signos que te van a ayudar en el diagnóstico diferencial con lesiones encefálicas de otras etiologías son el compromiso tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca y la distribución que coincide con un territorio vascular, en este caso el territorio de la arteria cerebral media. En este paciente se obtuvieron además imágenes de angiotomografía. Las imágenes angiográficas en tomografía requieren la administración del contraste endovenoso al paciente. A la izquierda vemos las arterias del cuello y podemos identificar
la ausencia de flujo en la arteria carótida interna derecha. La imagen de la derecha muestra los vasos intracraneales, donde es evidente la ausencia de la arteria cerebral media derecha y los ramos operculares correspondientes. Con más de 24 horas de evolución de los síntomas, hablamos de un episodio isquémico en estadio subagudo, teniendo en cuenta que el edema asociado a la lesión isquémica alcanza un máximo alrededor de las 72 horas. Lo que vamos a ver en las imágenes de tomografía computada es un área hipodensa bien definida y con pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca. El edema provoca un efecto de masa que se va a manifestar con colapso de los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo. Estos signos se van a poder ver en la tomografía computada hasta 4 semanas después del inicio de los síntomas. Esta es la imagen de un paciente con un ictus isquémico de más de 24 horas de evolución, comprometiendo el territorio de la arteria cerebral posterior derecha. El área hipodensa está bien definida en el territorio vascular y el efecto de masa determina el colapso de los espacios subaracnoideos adyacentes y de la prolongación occipital del ventrículo lateral del mismo lado. Esta es la imagen del primer paciente que vimos con el ictus hiperagudo y les comentaba que la lesión hipodensa córtico-subcortical en el lóbulo temporal derecho corresponde a un evento isquémico previo. Lo podemos asegurar porque en este caso no hay efecto de masa, al contrario, los espacios subaracnoideos son amplios, igual que la cisternosilviana del mismo lado, y esto es secundario a la retracción del parénquima encefálico por atrofia. Vamos a hablar ahora del protocolo de imágenes. La tomografía computada multimodal, además de la tomografía computada sin contraste que ya hemos descrito, incluye la tomografía computada con perfusión y la angiotomografía. Estas dos modalidades requieren la administración del contraste por vía endovenosa. ¿Cuándo se va a indicar una tomografía computada multimodal? Cuando la resonancia magnética no esté disponible, o sea, es el único método que tenemos a disposición, o bien cuando el inicio de los síntomas tiene más de 6 horas de evolución y en este caso el tratamiento con el activador de plasminógeno tisular estaría descartado. Entonces, dentro de las primeras horas habíamos establecido que la tomografía computada del paciente puede ser normal, sin embargo, no podemos descartar una lesión isquémica. Si inmediatamente después de adquirir la tomografía le realizamos al paciente una resonancia magnética con secuencia de difusión, podemos llegar a ver una imagen similar a esta, con hiperintensidad de la señal en un territorio vascular, el territorio de la arteria cerebral media en este caso, que indica un área de restricción de difusión en una lesión isquémica. Para diagnóstico del ictus hiperagudo, la resonancia magnética es más sensible que la tomografía computada. La secuencia de difusión puede mostrar cambios tan tempranos como a los 20 minutos del inicio del evento isquémico. Cuando hablamos de resonancia magnética multimodal, las secuencias que no pueden faltar son la secuencia de difusión, las secuencias T2 estrella, que son muy sensibles para detectar deoxihemoglobina y por lo tanto para los sangrados agudos, los que pueden pasar desapercibidos en las secuencias T1 y T2 de Spineco. La angioresonancia se puede obtener sin administrar contraste al paciente, sin embargo, para las secuencias de perfusión sí es necesario
inyectarle gadolínio endovenoso al paciente. Es importante destacar que el tiempo que toma la adquisición de las imágenes en resonancia magnética es mucho más largo que en la tomografía computada. Un examen básico de cerebro en un paciente con síntomas de ictus requiere de al menos 15 a 20 minutos, durante los cuales el paciente debería permanecer completamente inmóvil. Entonces, el protocolo de resonancia magnética para pacientes con clínica de ictus debe incluir siempre la secuencia de difusión. Para obtener imágenes de perfusión, necesitamos administrarle contraste por vía endovenosa al paciente y evaluando las imágenes de difusión junto con las imágenes de perfusión, podremos identificar las áreas del core y de la penumbra isquémica. Recordemos con esta imagen cómo evoluciona el infarto en el tiempo y la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento tempranos para recuperar la mayor proporción posible de tejido encefálico isquémico. Veamos cómo se pueden diferenciar entonces estas dos zonas con las imágenes de difusión y perfusión. En este paciente vemos en la fila superior las imágenes de difusión, donde la flecha señala un área hiperintensa focal que corresponde a la restricción de la difusión. En la fila inferior, la imagen de la derecha corresponde a la secuencia de perfusión. La disminución del flujo sanguíneo compromete a un área mucho mayor comparada con la restricción de la difusión. En este paciente, el área hiperintensa en la difusión representa el core o infarto, mientras que el área hiperintensa de la perfusión corresponde a la sombra de penumbra. En este otro paciente, también en la fila superior, vemos las imágenes de difusión que muestran un área de restricción en parte del lóbulo temporal izquierdo. Las imágenes en la fila inferior corresponden a la secuencia de perfusión, siendo la imagen de la derecha la que muestra la reducción del flujo sanguíneo, que coincide exactamente con la restricción de la difusión, y en este caso podemos decir que este es un infarto instalado y no existe un área de penumbra. Hemos revisado entonces la evolución del ictus, los signos del ictus en tomografía computada y el protocolo ideal de imágenes en los pacientes con ictus isquémico. Esta es la bibliografía consultada para la redacción de esta presentación. Gracias por llegar hasta aquí y nos encontraremos en otro tutorial de Radiología 2.0.